Ya. Hola a todos, comenzamos con la revisión de guías 4, 5 y 6 para tercero medio correspondiente a la asignatura de inglés. Soy el profesor Michael Rebolledo. Y comenzamos entonces. Para esto, nuestro objetivo de esta video clase, ¿cierto? Es revisar los ejercicios de las guías 4, 5 y 6, ¿cierto? Enfatizando la adquisición de vocabulario y desarrollando las técnicas comunicativas del idioma extranjero. Los aprendizajes esperados de estas guías, en los cuales se trabajaron en estas tres guías, son los OA4, OA9 y OA14, según los que nos dicta el Mineduc. Ya, comenzamos entonces con la primera guía, la guía número 4, la cual está acá. Ya, entonces la guía número 4, ¿cierto? Tenía como objetivo incrementar el vocabulario de inglés, desarrollar comprensión lectora y escribir de manera coherente, utilizando las reglas ortográficas del inglés. Ya, teníamos los conceptos claves, keywords, que eran lockdown, que es cierto nuestra cuarentena, ese es el lockdown, reading, cierto, lectura, y different life, ya diferente vida, haciendo referencia netamente a lo que estamos pasando en estos momentos. Primero comenzamos con esta actividad que dice: complete the chart below according to the main differences in regular life and lockdown life. ¿Ya? Completa este cuadro, ¿cierto? Con las diferencias de la vida regular, lo que estábamos acostumbrados antes, a este estilo moderno de vida encerrada, ¿cierto? Y acá tenemos, el ejemplo nos decía, por ejemplo, family, I usually visit my cousins around 2 times in a month. Yo visito a mis primos alrededor de 2 veces al mes. Mientras tanto, meanwhile, lockdown life, en la vida con este encierro, I only see my parents and my sister. Yo vivo, hay people who I live with, ¿ya? Yo veo a mis padres y a mi hermana. Son la gente con la cual yo vivo. En este lockdown life, ¿cierto? Uno se limita a ver menos a su gente, a su familia. Ya, luego teníamos estos tres conceptos: eating, internet, exercise. Ya, por ejemplo, eating, el estilo regular, yo puse I try to eat at my regular times, como por ejemplo meals, ¿cierto? Trato el estilo de comer, ¿cierto? En la vida normal, yo trato de comer en los tiempos regulares, a las horas comunes, ¿cierto? Esas horas se denominan meals, las comidas, ¿ya? Dinner, breakfast, lunch, ¿ya? Las tres comidas del día. En Lockdown Life tenemos Eating at All Times, ¿ya? En el estilo de la vida encerrado, uno tiene la facilidad, ¿cierto? Que puede sacar algo del refrigerador a cualquier momento. Eating at all times, comer todo el día. Internet, ¿qué pasa con el Internet? Regular life, en lo personal, don't use too much, no uso mucho Internet. Mientras tanto que con este estilo nuevo, Lockdown Life, I need it for surviving, ya lo necesito para sobrevivir casi, porque se compra todo, uno va realizando, investigando, aprendiendo cosas nuevas por videos de YouTube, etc. Exercise, ¿qué pasa con el ejercicio? Sports, en la vida cotidiana, regular life, tenemos outdoor sport and activities, deportes y actividades al aire libre, mientras tanto que lockdown life, indoor exercise routines, ya rutinas de ejercicio dentro de casa. Luego teníamos un texto, el texto que era de una noticia, la cual tenía el título People want a different life after lockdown. Ya la gente quiere una vida diferente después de este encierro, de este lockdown. No vamos a entrar en detalle con el texto, ya recuerden siempre trabajar con algún traductor, diccionario, Cambridge, Word Reference, son siempre las páginas que yo les puedo recomendar. Luego teníamos matching, la unión, ¿cierto?, de las definiciones. Definition, paragraph 1. Survey, ya creo que es un survey, era sinónimo con la letra D, a study of the opinions or experience of a group of people based on different questions, ¿ya? ¿Qué quiere decir survey en español? Es una encuesta. 2. Data. Letter B. Facts and statistics collected together to make information, ¿ya? Una base de datos. Normal. F. Usual, ordinary, ¿ya? Usual,
ordinario. La palabra ordinary en English ya es lo cotidiano, ya no es ordinario como la connotación que le damos nosotros. Number 4, pandemic, letter C, dice, a disease that is over a whole country or the world, ya un desastre que está todo el mundo envuelto en esto, pandemic. Number 5, lead, letter G, ¿qué quiere decir G? Main, top, ya el líder, lo primordial. Number 6, appetite, letter A, que dice a strong desire or liking for something, ya un deseo fuerte, ¿cierto? Desear algo mucho, apetito, appetite. And number 7, crisis, lo cual es a time of big difficulty, trouble, or danger. Okay, so next, paragraph 2, teníamos la palabra notice, el cual era sinónimo con la letter K, que dice saw or became aware or something or someone, ¿ya? Notice. Luego, number 9, wildlife. Era sinónimo con letter L, animals, birds, insects, etc. In nature, ¿ya? Vida salvaje. Number 10, encourage. Era la letra I, la cual es, perdón, la letra encourage, L, aquí me perdí. Letra I, dice help and support someone to do something. Ya, encourage, como apoyar, motivar, eso es encourage. Ayudar o soportar, darle soporte a alguien a hacer algo. Value, valorizar, letter H, el cual es think of something as being very important. Ya, pensar en algo que es muy importante. Valorar. 12, recipe, letter N, a set of instructions for making food. Un set de instrucciones para hacer comida, o sea, recipe significa receta. Number 13, meals, ya las comidas, con la letra J, letter J, food eaten at different times of the day, ya, la comida que se come a diferentes horas del día, breakfast, lunch, dinner, lo que les nombraba al comienzo de este video. Y lo último, number 14, community, el cual es el sinónimo para a group of people living in the same place or the same part of town, ¿ya? Un grupo de personas que viven en el mismo lugar o en la misma parte de una ciudad, comunidad, community. Write T for true and F for false, ¿ya? Verdadero y falso. Number 1, decía, there was a survey in the UK about life after lockdown. True, la primera era verdadera. Number 2, a company asked over 43,000 about life after lockdown, ¿ya? Esa era respuesta falsa, false. Number 3, about 90% of British people want life to return to normal, ¿ya? El título lo decía, que no, la gente no quería la misma normalidad. False, no, la 3 es falsa. Number 4, researchers said there was an appetite for change among UK people. Yeah. T, true. Number 5, less than half of people in the survey said the air was cleaner. Yeah, eso, lo mismo que pasa acá en Santiago. El aire está más puro con este lockdown. Entonces era la letra false, yeah, false. 6, over a quarter of people said they have seen more wildlife. Ya se han visto más vida salvaje. Era verdadero, true. Number 7, over half of people are cooking by using recipes. Ya, eso es false. Number 8, more people in the survey are taking to their neighbors. Yeah, are talking, perdón. More people in the survey are talking to their neighbors. Ya le está hablando a sus vecinos, y eso era verdadero. True. Ya, seguimos entonces, comprensión lectora. Multiple choice questions. Aquí teníamos la primera, what is the name of the company that did the survey? Ya, ¿cuál es la compañía que hizo esta encuesta? Era letter B, YouGov. Number 2, how many people did the company ask for the survey? ¿Cuánta gente le preguntó para esta encuesta? Era letter D, 4,343, ¿ya? 4,343. Ya, siempre los números en inglés son un tanto complicados, los pueden dividir en dos. 43, 43, ¿ya? Esa es la mejor forma, más sencillo.
Number three, what percentage of people in the survey wants life to return to normal? Yeah, only 9. Yeah, era la alternativa C. Four, who is Tom Macmillan? Who is Tom Macmillan? La letra A, letra A, the lead researcher, el investigador principal, el cabecilla de la investigación. Number five, what did the data show there was an appetite for? Ya, esa era la alternativa B, change, para un cambio. Number six, what did 51% of people in the survey notice was cleaner? Que lo que estaba más puro, más limpio, air, el aire. Seguimos. Number seven, what have 27% of people seen more of? Que lo que se ha visto más, wildlife. Number seven, letter C, wildlife. Number eight, what might people use less after the pandemic ends? ¿Qué es lo que le ocupará menos la gente después que la pandemia termine? Era la letra A, letter A, cars, ¿cierto? Cars. Number nine, what kind of food are people buying less of? Ready-made meals, las comidas ya hechas. And number 10, what did a professor say people are trying? And letter C, new things, nuevas cosas. Ya, esa era la comprensión lectora, era un texto real acerca de una noticia la cual noticia que nos tiene así, ¿cierto? Para poder conocer palabras relacionadas a este texto. También, por último, teníamos este ejercicio, el cual teníamos que elegir una de estas dos preguntas y responderla de manera corta, pero tratando de responder la pregunta en su totalidad. Por ejemplo, yo seleccioné de estas dos preguntas, what things do you value more? ¿Qué cosas tú valoras más ahora? Y podría ser una respuesta sencilla, according to the new style of life, I really value personal relationship. Ya de acuerdo a este nuevo estilo de vida, yo realmente valoro las relaciones personales porque, ¿cierto? Podríamos expresarlo de diferentes formas para completar esta pregunta, ¿ya? Pero eso queda a criterio de cada uno. Ya, esa era la guía número uno, solamente se enfocaba en el trabajo de este texto, ¿ya? People want a different life after lockdown, ya una noticia real. Vamos a la guía número 5. La guía número 5 era una especie de revisión de contenidos de los años anteriores. Yo quería que revisaran esta guía para poder ver si ustedes tenían cómo era su avance en inglés. ¿Ya? Pero bueno, era un tanto larga, sí, era bastante larga para poder realizar este resumen de contenidos. Pero eran cosas bastante sencillas. Comenzamos entonces, objetivos de esta guía, ¿cierto? Desarrollar comprensión lectora, escribir de manera coherente y revisar los tiempos gramaticales. O sea, eso era como netamente en lo que se encasillaba esta guía. De hecho, yo lo puse aquí, keywords, las palabras claves, grammar tense review, ya, revisión de los tiempos gramaticales. Entonces, comenzamos con el presente simple, solamente respuestas de presente simple. Number one, is. Manuela is. Voy a leer el párrafo completo y voy a ir leyendo. Ya los escribí acá, los pueden revisar. Pero los voy a leer bien ahora para poder ir avanzando de manera rápida. Dice, Manuela is 34 years old. She lives in a small flat in the city of California, USA, and works in a bank from Monday to Saturday. Her life is very ordinary. She wakes up early, has breakfast, and then she goes to work. After work, she goes at home, has dinner, and watches TV. In the evenings, she stays at home or goes out with her friends. Manuela watches the animals for hours at the zoo. She climbs up trees or swims in the river and takes pictures and then she sells them to magazines. People think I do it for money, but I love animals and the jungle. Says Manuela, it's beautiful. Okay?
Ya, se fijan solamente la revisión de los verbos, sobre todo en tercera persona, con la S final, ya como lives, como works, ¿cierto? Como stays, como sells, como swims, etcétera. En algunos casos se le agregaba la S como watches, ya. Y en el caso del verbo have también cambiaba a has, ya. Solamente presente simple. Luego teníamos los auxiliares del presente simple, en los cuales había que contestar con do, does, don't or doesn't. ¿Ya? Y entonces este pequeño párrafo quedaba así. Dice, do you like soccer, Pablo? No, I don't. But my brother likes soccer very much. Do you like soccer? Yes, I do. And I play on a team. By the way, does your brother play on a team? Oh no, he doesn't. He doesn't play at all. He just enjoys watching soccer games on TV. ¿Ya? Conocer que en los sujetos I, you, we, they van con do, mientras tanto que he, she, it van con does o doesn't, ¿cierto? Luego, ese era revisión del presente, del tiempo gramatical presente simple. Luego continuamos dándole un poquito más de dificultad al presente continuo. El presente continuo siempre se basa en trabajar con el verbo to be, am, is, are, más el verbo de la acción con ing, como por ejemplo jugar, play, playing, ¿cierto? Entonces quedaría como I am playing, o she is playing, o they are playing. Pero vamos revisándolo acá. En el primer ejercicio dice, teníamos que transformar la oración que estaba en presente simple con la S, por ejemplo, Jim eats, ¿cierto? Tenemos que cambiarlo al presente continuo. En este caso, en vez de Jim eats, quedaría como Jim is eating, ¿ya? Y el complemento de lo que era la oración. Luego, la 2 quedaría Kevin gets late, ¿cierto? Cambiamos el gets por el is getting. Kevin is getting. Luego, she wakes quedaría, ¿cierto? Como she is waking. She is waking up. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? My teacher speaks. My teacher is speaking. Ya lo vamos a poner igual. My teacher is speaking. Is speaking. My sister studies. Entonces quedaría aquí my sis is studying. Okay. Ya, pero eso era básicamente lo que había que hacer para ese ejercicio. Ir transformándolo del presente simple a presente continuo, incorporando siempre el verbo to be y el verbo en ing. Luego, también seguíamos con presente continuo. Por ejemplo, aquí esto quedaba así, digo. I can't go out now. I am doing my homework. Yeah. 2. Be quiet, Steve. We are studying. Yeah. Verbo to be, verbo ing. 3. The children are having. Yeah. Aquí tiene siempre en consideración que children va con are. Yeah. Children es plural. Children are having. No children is. Ese es como un error típico. Number 4. Esta es la pregunta, ¿ya? La pregunta, recuerden que en inglés siempre se cambia el orden, ¿ya? Entonces no es you are, sino que are you. Entonces la pregunta quedaba, why are you running? ¿Ya? Y el ejercicio número 5 dice, look, Kelly is not doing, ¿ya? En la negación de la tercera persona. Kelly is not doing, ¿ya? She's not doing the exercise, she is drawing. She is drawing. Luego pasábamos del presente continuo, cambiábamos al pasado simple. Ya, aquí se contestaba con was, wasn't, was, wasn't, were o weren't. Ya, estos eran los singulares y estos son los plurales. Entonces quedaba así. Where you last weekend? ¿Dónde estabas tú el fin de semana pasado? Were you at your country house? No, I wasn't. I was in London. 2. Mary, I was at the cinema yesterday. The film was great. Were you at home? Una pregunta. Y Luke le contesta, no, I was at a restaurant with my friends. The food was terrible and very expensive.
My friends and I were happy and we were very angry. ¿Ya? Singular y plural. Singular I, he, she, it, was y los sujetos you, we, they van con were. Pasado simple, los verbos regulares e irregulares. Algunos cambian, algunos se le agrega ed. Lo que vimos anteriormente, esta parte era solamente pasado simple con el verbo to be. Acá entran los verbos regulares e irregulares, las acciones. Por ejemplo, saltar. El perro saltó, ¿cierto? The dog jumped con ed. Se le agrega esa ed. Mientras tanto que el verbo fall cambia a fell porque es un verbo irregular, ¿ok? Entonces dice, the dog jumped up at Karen and she fell down. ¿Ya? El ejercicio número 2, pregunta. Todos los auxiliares en pasado simple van con did, ¿ya? Entonces, en la pregunta en este caso, did you enjoy? Si tenemos el auxiliar did, el verbo siempre tiene que estar en su forma irregular, ¿ya? En su forma infinitiva. Solamente enjoy, nunca ni con ing ni con ed. Al poner el did ya es suficiente, ya la oración está en pasado. The bus didn't stop. Ya, equivoqué. The bus didn't stop. Ya, no se detuvo. At the people. And the people were angry. Ya, cada vez que utilizamos el verbo to be en pasado es was o were. No confundir los verbos de acciones con el verbo to be. Son dos cosas distintas. Los verbos como jugar, como saltar, como correr, como divertirse, esos sí van con did o con ed. Ya, pero mientras tanto que el verbo to be, la forma was y were nunca van a ir con did. 4. Rosa prepare, ¿cierto? El verbo regular, prepare, solamente se le agrega la D. Prepare lunch and then watch TV. Dos verbos regulares con ed. Y la otra pregunta, did it rain last night? Number 6, Steven didn't want to go to the cinema, so he stayed at home. And number 7, the boy was very tired, so his father carried him home. Ya lo llevó a casa. Pasado continuo. Aquí ya se mezclaba el pasado con con el continuo. Entonces, de esta forma, teníamos que tener en cuenta ya haber sabido, ¿cierto? Esto es materia ya antigua. El verbo to be va en pasado con el verbo en ing. ¿Ya? Es lo que estaba ocurriendo, así lo traducimos en pasado siempre, lo que estaba ocurriendo, muchas veces para relatar dos cosas que estaban realizando al mismo tiempo. Entonces las oraciones quedaban así. Anne was taking, ¿ya? Recuerden que los sujetos I, you, we, they, I, you, we, they van con was, perdón, I, you, we, they van con were, y he, she, it van con was. Y el verbo va siempre con ing. Entonces, Anne, que es ella, she, va con was. She was taking several pills. 2, Jack es él, ¿cierto? Jack, ¿cierto? Es él, es he, entonces va también con was. Y el verbo give lo transformamos a ing. Jack was giving. ¿Ya? Luego, 3, Jim, también es él. Jim was dancing. ¿Ya? And he was sleeping. ¿Ya? Perdón, aquí sería negación. He wasn't, ¿cierto? Porque él no estaba bailando, él estaba, Jim wasn't dancing, he was sleeping. Él no estaba bailando, él estaba durmiendo. ¿Ya? Y en este caso que hablamos de ellos, they were, ellos estaban, they were getting, ya se estaban casando, they were getting. Luego, teníamos la revisión de este texto, un pequeño párrafo, siempre poniendo el verbo to be en pasado y el verbo de acción con ing. Entonces quedaba así, lo voy a leer. A man was washing the dishes while his wife was giving her baby a bath. A blonde woman was watching TV with her husband and their children were doing their homework. A young man didn't realize the lights went out because he was listening to music on his MP3 player. But why did the lights go out?
The director of the power company said that it was because it was raining heavily, but it said that they were having a party and they weren't watching the controls. One of the reporters, Bob, was washing the dishes, and Doris, his wife, was taking a bath. Jackie, Bob's college, was working in the building. What a night. ¿Ya? Como les decía, el pasado continuo a lo que nos ayuda es a relatar acciones que van ocurriendo al mismo tiempo. Yo estaba trabajando cuando ella estaba corriendo, ¿cierto? Yo estaba viendo televisión cuando ella estaba bañándose, ¿ya? Para eso es el pasado continuo. I was taking a shower, yo me estaba bañando, and she was cooking, y ahí ella estaba cocinando. ¿Ya? Ese es el uso. Luego, teníamos el futuro con el auxiliar will y con la forma going to. La diferencia entre el will y el going to es que el will tiene un cierto porcentaje de improbabilidad, ¿ya? Mientras tanto, que el be going to nos asegura de algo que va a ocurrir sí o sí. Los dos lo utilizamos para expresar oraciones en futuro, pero la diferencia es la certeza con la que van a ocurrir las cosas. Ya. Acá entonces teníamos las oraciones, number one, teníamos que elegir, ¿cierto?, el verbo que calzaba mejor en cada oración y agregarle también el will. Lo bueno del uso del will es que no cambia. Siempre va a ser will para todos los sujetos. I, you, we, they, he, she, it, van todos con will. Y el verbo tampoco sufre ninguna modificación. Entonces, eso lo hace mucho más fácil de trabajarlo para nosotros, las personas que no dominamos el inglés a la perfección. Luego, revisamos entonces y dice, Andy will become, ¿cierto? Se transformará a great artist. He draws very well. Él dibuja muy bien. El verbo become, ¿cierto? Transformar. Will become, se transformará. I think you will be, yo creo que tú serás happy in your new house. Siempre, en cualquier ejercicio, los adjetivos van a ir normalmente con el verbo to be. ¿Ya? Eso es como ya casi 100%. Jane will come to school tomorrow. She's ill. ¿Ya? Jane vendrá a la escuela mañana. Ella está enferma. In 20 years, people will travel to other planets for a holiday. Viajará, ¿cierto? Y después tenemos, you won't like the film because it's very long and boring. Ya no te gustará la película porque es muy larga y aburrida. Luego, teníamos que completar las oraciones utilizando el verbo, el going to, la otra forma para hablar de futuro. Primero, they are going to eat. ¿Ya? El verbo no sufre modificaciones, el verbo siempre se queda en su forma infinitiva, siempre incorporamos el going to, pero lo que sí hay que tener cuidado también es con el verbo to be. ¿De quiénes estamos hablando y cómo va el verbo to be? They va siempre con are, entonces le agregamos solamente el are y lo demás queda tal cual. Going to eat. I am going to wear, ¿ya? Yo voy a vestir. We are not going to help. No vamos a ayudar. We are not going to help. Esa era negación. Jack is going to walk, ¿ya? Va a trabajar. Va a caminar, digo. 5. Era una pregunta, se cambia el orden. Se parte con el auxiliar. Are you going to cook? ¿Cierto? ¿Vas a cocinar? Number 6, Sue is going to share. Yeah, Sue is going to share. 7, perdón, es pregunta. Are they going to leave the house? Yeah, van a dejar la casa, se van a ir. Eso quiere decir la pregunta. 8, she is going to take pictures. Yeah, she is going to take pictures of Disneyland tomorrow. Number 9, I am going to spend my holiday abroad this year. Yeah. La palabra abroad quiere decir fuera del país. Entonces quiere decir la oración, yo gastaré mis vacaciones fuera del país este año. Yeah. Eso quiere decir la oración. Y por último, they are going to watch the film this evening. ¿Ya? Ellos van a ver la película esta tarde.
Esta guía número 5 era bastante larga, como les decía, a lo que se apuntaba era a resumir, a revisar todos los tiempos gramaticales, no todos, pero los más utilizados al menos que ustedes deberían saberlos, ¿ya? Para eso era esta guía, espero la hayan realizado y bueno, cualquier consulta pueden preguntarme, mandarme un correo. Vamos a la guía número 6, la cual volvíamos a lo que era la comprensión lectora. Y aquí estamos. Comprensión lectora. Guía número 6, worksheet number 6. Ya los objetivos, ¿cierto? Incrementar vocabulario, desarrollar comprensión lectora y escribir de manera coherente. Las palabras clave, keywords, eran current topics, tópicos actuales, lectura y critical thinking. Cosas que siempre vamos a estar trabajando en inglés. Es la ventaja que nos da inglés que podemos incorporar a la guía los temas contingentes. El texto hablaba de esta noticia, coronavirus puts 50 million tourism jobs at risk. El coronavirus puso 50 millones de trabajos relacionados al turismo en riesgo. Vamos a los ejercicios. Siempre que tomo noticias también les comparto ahí los links para que si quieren buscar otra opinión o revisar, ahí está la noticia. Ya. Vamos. Number 1. By how much could the tourism industry shrink because of COVID-19? Quiere decir en cuánto puede hundirse, ¿cierto? El ambiente del turismo, ¿cierto? Con este coronavirus. Y era la alternativa correcta. By 25%. Letter D. Letra D. 2. Where did the article say many people are staying? ¿Dónde se está quedando la gente? Be at home. 3. What are many countries closing? ¿Qué es lo que están cerrando los países? The borders. Creo que borders son las fronteras. Number 4. What are countries banning from other countries? ¿Ya? ¿Qué es lo que están prohibiendo los países? Flights. Porque flights, los vuelos comerciales. Number 5. What did the WTTC say the virus presented to the tourism industry a threat? ¿De qué es lo que esta institución, qué es lo que dice que se presentó al turismo? Como un trato, a threat, eso es un threat. ¿Yeah? Number 6, how much of the world's GDP comes from the tourism? It's 10%, letter C. Yeah. Number 7, what airline is worried about its survival? That's letter A, Korean. Letra A, coreana. 8. What did the article say was deserted? Letter C, word famous sites. Yeah, las páginas. Los sites son como las páginas web. Number 9. Where did the article say tourism was a key industry? Yeah, letter B, Hawaii. And number 10, how long did the WTTC say tourism would take to recover? ¿Cuánto le demorará recuperarse? 10 months, ya, 10 meses. Luego, synonym match, ya, teníamos las palabras con sus sinónimos. Number 1, cut is reduce, letter H. 2, closing, shutting, yeah, closing, shutting, letter E. Head, sheaf, letter A. 4, significant, significant is big, letter F, significant, big. Continue, continue is go on, letter C, continue, go on. 6, hit is impacted, impacted, letter J. Warned is cautioned, warned, cautioned, letter D. Crowded, crowded is letter packed, crowded, packed, letter I. Empty is vacant, empty, vacant, letter B. Recover is pick up, recover, pick up, letter G. Y por último teníamos este ejercicio de elegir una de estas dos preguntas y darle una respuesta corta en un breve párrafo, ¿cierto?
Siempre se ponen dos preguntas y uno tiene que elegir la que uno quiera responder. Yo elegí acá. What can governments do to help tourism industry? ¿Ya? ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a la industria del turismo? Yo puse, the government should invest in tourism in order to reduce the price to travel around Chile. ¿Ya? El gobierno debería invertir en turismo para reducir el precio para viajar alrededor de Chile. ¿Ya? Esa era una respuesta sencilla, ya tratando de desarrollar las habilidades comunicativas utilizando de mejor manera el vocabulario y los tiempos gramaticales aprendidos. Eso. Dentro de las próximas guías vamos a estar siguiendo trabajando con el contexto de la unidad, ¿ya? Y vamos a estar revisando también con estos videos, ¿ya? Así que atento a eso y estamos en contacto. Les deseo lo mejor y espero sigan encontrándose bien junto a sus familias. Así que eso, un gran abrazo y bye bye. See you later.